Iglesia Cristiana, Vida en Armonía en Colombia. Buenas tardes a todos los oyentes y seguidores. Tengo el gusto de presentarme, soy Carlos Julio Blandón López, soy líder de la Iglesia Vida en Armonía de Colombia y le damos la bienvenida a este nuevo podcast Una tarde con Cristo. Hoy tenemos como invitada muy especial a la pastora Marisa Franco. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Carlitos. Gracias a todos. Pastora Marisa, vuestros oyentes y seguidores queremos saber un poco más de su trayectoria en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos puede decir? Bueno, gracias, Carlitos, primero que todo por invitarme a este podcast tan precioso de Una tarde con Cristo. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando también en este tiempo tan precioso de poder compartir con ustedes y también poder compartir nuestras vivencias. Quiero comentarles en cuanto a toda la parte de mi vida cristiana. Estoy primeramente muy agradecida con Dios y que también con mi madre. ¿Por qué razón? Porque resulta que desde que yo tenía 2 años, mi madre tuvo el privilegio de conocer de Cristo. Y nosotros somos 4 hermanos. Y por consiguiente, mi madre a todo comenzó a encaminarnos en las cosas de Dios. Y pienso que fue el mejor regalo que mi madre nos pudo estar brindando. De igual manera, agradezco mucho a mi padre, porque mi padre, él falleció hace 2 años. Bueno, también tengo que, pues, le agradezco mucho a mi madre por habernos dado ese regalo tan inmenso, tan grande, de poder haber conocido a Cristo desde la niñez. Yo, como les relataba, tenía 2 años cuando mi madre entró a los caminos del Señor. Soy la tercera de 4 hermanos y todos estábamos allí. Pero bendigo tanto al Señor porque hoy, a mis 56 años, no me he apartado ni un día de los caminos del Señor. Y se cumple la palabra, lo que dice allí en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy gozamos con el privilegio grande también de que mis hermanos, mi madre, estamos todos en los caminos del Señor. Mi padre, él partió hace 2 años con el Señor y gracias a Dios abrió su corazón, le recibió y sabemos que Él está en gloria y allí le veremos. Quiero comentarles de toda mi niñez allí en la iglesia donde nacimos. Esta iglesia se llama Aposento Alto, donde mi madre todavía está asistiendo allí. Ya hace muchísimos años fue una de las fundadoras de la iglesia, ya prácticamente la única que queda allí. Y tuve muchas experiencias preciosas allí con Dios, con todos nuestros hermanos, con todos los de la congregación. Cuando yo tenía 4 años, el Señor me bautizó en lenguas, el Espíritu Santo. Yo no sabía qué era eso, pero yo escuchaba mucho que mi iglesia es Iglesia Misionera Aposento Alto, y me gustaba esto. Y desde ese entonces se despertó en mí algo grande, que yo siempre quise ser misionera. Amo misiones, me encanta misiones. ¿Por qué razón? Porque sé que es una manera de poder extender el reino, es una manera de poder llegar a esos lugares donde nadie va, poder llegar allí llevando palabra y no solamente ir y decirles Cristo les ama, sino mostrar ese amor que hay en nosotros para todas aquellas personas. Esto es precioso, Carlitos. Tú vieras que mi corazón se pone así de grande cada que yo hablo de misiones, porque me encanta esta parte de misiones. O sea que le cumplió la palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo. Y serás salvo tú y toda tu casa. Exacto. Amén, Carlitos. Eso es cierto. Porque el Señor ha ido recogiendo nuestra familia, mostrándola que hay un Dios vivo, un Dios grande y real. Y toda mi familia ha estado llegando a los pies de Cristo, ha estado afirmándose en Él. Y en verdad eso es un privilegio grandísimo. Allí en la iglesia pasó toda mi vida
de niñez me encantaba, me fascinaba. Para mí era un deleite estar allí, siempre en todos los servicios. Creo que no me perdía ninguno. Y en la clase de escuela dominical, cuando yo veía allí mis maestros, que hoy día ellos son pastores, son evangelistas, están en los caminos del Señor también de una manera muy grande y especial, fueron un baluarte para mí. Fueron un ejemplo grandísimo para mi vida, un apoyo grande. Y empezó a transcurrir el tiempo. Y yo seguí allí, ya pasé mi niñez, llegué a mi adolescencia, que es una etapa muy fuerte para todos. Los que están ahorita en esta adolescencia y nosotros que pasamos por esto, entendemos a estos adolescentes. ¿Por qué? Porque llegan en un momento en que ya no nos importa papá y mamá, sino los amigos, lo que digan los amigos, la aprobación de ellos. Creo que todos pasamos por esto. Fueron tiempos duros, fueron tiempos difíciles. Sí, es que eso, digamos, también depende mucho, digamos, de que le guste a la niñez eso, porque, digamos, yo me recuerdo cuando mi mamá llevaba mis hermanas a la iglesia. Sí. Porque mi mamá fue cristiana también muchos años. Y ellas salían de la iglesia, se iban, como quedaban frente en un parque, y a jugar al parque. Y entonces, digamos, y ahora últimamente, pues ya, digamos, ya volvieron otra vez, como dice usted, ahora es el momento de que, ¿cómo es que dice? Que volvieron a... No, que digamos, corrija al niño para que... Así, que instruye al niño en su camino y aun cuando... Eso, ellos ya no. ahorita volvieron todas y andan en los caminos del Señor. Qué bueno, Carlitos, de verdad, y a uno le da mucha alegría, mucha felicidad esto. Y es verdad que esta etapa fue fuerte. ¿Por qué? Porque uno empieza como a tirarlo los amigos del mundo y las cosas de Dios. Uno no sabe para dónde irse. Pero la palabra, cuando ha sido sembrada en la vida de nosotros, da frutos. Y da frutos de bendición. Yo pienso que yo soy uno de esos frutos de bendición de mi madre, mis hermanos también, porque estamos hoy sirviéndole a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios grande y maravilloso, ese hacedor de milagros que hace cosas maravillosas y prodigiosas. Así transcurrió mi vida, mi adolescencia. Cuando tenía 14 años, conocí al que hoy día es mi esposo. Ya vamos para 39 años, vamos a cumplir Dios mediante, en el otro año. Pero a mí no me llamó la atención él para nada, porque yo era una niña. Yo que iba a pensar en eso, y entonces él salía para la armada. Él estaba rondando más o menos los 19, 20 años. Y se fue. Entonces, ya cuando él volvió, yo ya tenía 17 años, entonces él volvió y ahí nos hicimos novios. Estaban pues más bonita y toda esa cosa. Claro. ¿Cómo nos iba a enamorar más? Gracias, claro que sí. Entonces ya él llegó y entonces, bueno, empezamos ahí con nuestro noviazgo y todo, y hasta el día de hoy. El Señor nos ha bendecido con 2 preciosas niñas. Y con una grandiosa niña que nos tiene embobados. Mis 2 hijas, la mayor, que se llama Ivonne Natalie, mi segunda hija se llama Jennifer Alexandra, y es una nieta preciosa, tiene 6 años, y se llama Verónica. Por supuesto, nos tiene enamoradísimos. Y yo bendigo al Señor porque todo este tiempo el Señor me ha permitido estarme preparando en Él. Me encanta mucho la lectura. Para mí, si hay un privilegio grande y un honor grande que me puedan estar haciendo, regálenme un libro. Ahí les paso la cuñita. Regálenme un libro. De esos libros poderosos. Me gusta mucho estudiar. Actualmente estamos con mi esposo estudiando en la Universidad UTESCO. Esta se queda en Estados Unidos, es desde Houston. Estamos tomando todas nuestras clases. Y gracias al Señor estamos estudiando toda la parte ministerial. El Señor también me ha permitido hacer muchos estudios, y hay algo que yo amo grandemente a raíz de que amo tanto misiones, es a todas las personas sordas, los sordomudos. El Señor me dio el privilegio de aprender este idioma y poder compartir con ellos. Estuve casi 5 años compartiendo con ellos en una iglesia,
y fue grandioso, fue especial. Son personas que conozco, sobre todo una de ellas, que por ella fue que yo empecé a comenzar a aprender este lenguaje de señas. Su nombre es Viviana, es una niña preciosa, es una profesional, y ella decía que de pronto le preguntaban si a ella le gustaría escuchar, y ella decía no. Dios a mí me habla por dentro, yo lo escucho por dentro, y yo la escuchaba a ella diciendo eso, y yo le decía, Señor, qué privilegio tan grande de que Dios les esté hablando allá adentro, en su intimidad, allá debe ser precioso. Y ella, a causa de ella, aprendí este lenguaje y ha sido una bendición inmensa. Por la misma razón de que amo misiones, el Señor me ha permitido capacitarme en muchas áreas, en muchas cosas teológicas, cristianas, seculares, y espero que todo esto que Dios me ha dado siga funcionando para poder extender el ministerio del Señor. ¿Está usted como candidata para como profesora para nuestra iglesia, para los sordomudos? Gracias, Carlitos, esperamos que sí, ese es mi anhelo, que yo digo, Señor, algún día llegará alguien y podemos estarle transmitiendo todo nuestro afecto, y no solo nuestro afecto, sino poder mostrarle a ese Cristo grande y maravilloso que nos ama grandemente. Amén. Bueno, el tema de esta tarde tiene por título, ¿qué es el virus del desamor? Uh-huh. Amén. Gracias por Estoy Acertados. Vamos a procurar dar a grosso modo algunas situaciones que hoy vemos las consecuencias de esta pandemia que ocurrió sobre todo con tanta fuerza. Fue en el 2020, fue algo muy fuerte, y estando por ahí investigando, estando mirando por ahí, solamente en Colombia, la cantidad de divorcios que hubo. Y mire, es algo muy paradójico. ¿Por qué? Porque resulta que en pandemia, fue en el 2020, allí cuando inició esta pandemia, y resulta que hubo menos divorcios que en el 2021. Y entonces eso es lo que te quiero comentar. ¿Por qué razón? En este virus del desamor. Quiero hacer este preámbulo para llegar a algunas preguntas que tenemos aquí y que queremos estar contestando. Resulta que en Colombia, en el año 2020, en plena pandemia, hubo una cantidad de 42,000 matrimonios a nivel nacional. Se divorciaron 19,124 parejas. O sea que casi la mitad, se casaron la mitad y se estuvieron divorciando prácticamente la mitad. Pero resulta que en el 2021, cuando ya se nos dio la amplitud para salir, para poder nuevamente estar en sociedad y todo, allí se casaron 62,000 personas. O sea, subió un poco, ¿verdad? Pero de igualmente los divorcios subieron a 26,500. Ya ves, casi la mitad. Mientras aquí se estaban casando, aquí se estaban divorciando. Aquí se estaban divorciando. Entonces, esto empezó a suceder, esto así. ¿Y qué pasó? ¿Por qué en el 2020 la gente no se divorció? Porque no tenían dinero. Y un divorcio cuesta, un divorcio requiere, sea lo que sea, dinero. Entonces la gente no tenía dinero y empezaron a soportarse esperando que en el 2021 se abriera todo y poder hacerlo. Se dispararon los divorcios allí. También muchas personas pospusieron sus matrimonios, porque sabemos que el matrimonio es algo fastuoso, ¿verdad? Queremos que toda la familia esté, que estén nuestros amigos, que estén nuestros allegados, pero lo pospusieron porque todo estaba cerrado. Se cerraron iglesias, casas de banquetes, centros de hacer todas esas actividades. Todas las actividades, sí. Exacto, todo esto se cerró, pues entonces dijeron, más bien esperemos un poquito. Algunas parejas dijeron esto. ¿Y qué sucedió durante todo este tiempo? Los divorcios que se generaron grandemente porque las parejas tenían esa función de ser padres, de ser esposos, de ser profesores de sus propios hijos, porque ya todos estaban en un solo lugar. Y esto empezó a crear
una bomba de tiempo impresionante, una crisis muy, muy fuerte. También las estadísticas muestran que las mujeres padecieron un estrés parental 3 veces más fuerte que el hombre. ¿Qué es ese estrés parental? Parental quiere decir de parientes, de familia, o sea, al estar allí, en este confinamiento en casa, entonces las mujeres presentaron más estrés, más desesperación, más de todo. ¿O sería que los esposos molestaban mucho por acoger ese estrés tan tremendo? Yo creo que de pronto era que molestaban mucho los hombres. ¿O no hacían nada? Sí, exactamente. Por esa parte, si más bien vamos, que según nos muestra todo eso, los hombres llegaron y aquí quedamos. Se relajaron, pues. Se relajaron y entonces las mujeres para aquí, para allá. Entonces esto los llevó a tener tanto estrés parental. Y hoy día, tristemente, por cada 3 matrimonios hay un divorcio. Lo que decíamos, aquí se están casando y aquí se están separando. Entonces quería mostrarte esta pequeña estadística que no es a profundidad, por cuestión de tiempo y todo, no podemos profundizar, pero quería mostrarte esta pequeña estadística solamente aquí en nuestro país, Colombia. Cuando yo me casé por lo católico. Uh-huh. Entonces nos daban ¿cómo se llama? Un catecismo, como un prematrimonial. Un prematrimonial, exactamente eso. Y entonces nos decía ya el sacerdote, nos decía que en un año se casaban, ponía la comparación, ¿no? Se casaban 1000. Sí. Y al año no habían sino 500. Ya se habían separado 500. La mitad. Sí. A los 2 años ya estaba, digamos, el 75. Y que a los 10 años no se quedaba sino únicamente 2 parejas. Santo. A los 10 años, 2 parejas. De 1000. Sí. Entonces, como digamos, pero eso como si eso hubiera una trayectoria desde muy atrás, que digamos, del problema del divorcio, ¿no? Sí, eso se ha sido siempre. Sino que es que hay unas situaciones que generan más estos divorcios que otras. Y la pandemia fue una catástrofe mundial que generó muchos todos estos divorcios. Bueno, pastora, el primer punto, ya que usted ha aceptado tan amablemente responder nuestras preguntas. Gracias. Dice así, ¿qué pasó o qué ocurrió durante el confinamiento? Exacto, esto es algo que nosotros miramos y decimos, ¿qué ocurrió durante ese confinamiento? Como yo les decía, escuchamos a nuestra familia, escuchamos a nuestros amigos, escuchamos mucho por las noticias, escuchamos a mucha gente diciendo, ¿qué ocurrió durante este confinamiento? Historias de diversas índoles, muchas versiones de todo lo que ocurrió allí. ¿Y qué sucedió? Que mirando a grosso modo como un factor común en todas estas parejas que ocurrió, porque estamos hablando hoy solamente a nivel de pareja, sin contar todo lo que sucedió con los hijos, con los padres, con las madres, con todo, estamos mirándolo a nivel de pareja. Había parejas que llevaban incluso hasta 20 años y más, y se disolvieron. Pero ¿cómo usted llevando tantos años se va a separar? ¿Y por qué razón? Porque resulta que se dieron cuenta que ellos venían en una monotonía, y esa monotonía hace tiempo los había ahogado y ellos no habían dado cuenta que estaban ahogados. Y ya al estar allí, todos en un mismo círculo, en una misma casa, estar ahí, en este confinamiento, empezaron a darse cuenta de muchas cosas. Se descubrieron muchas infidelidades. Se descubrieron que ellos no se conocían como pareja, que no se conocían. ¿Por qué? Porque salían con la luz del día y volvían con la luna. O sea, salían con el sol y volvían con la luna todo el día por fuera, llegaban, buenos días, buenas noches, cansados a dormir y listo. Y adiós. Al otro día madrugar otra vez. Exacto, y una rutina que, como digo, ya los había ahogado desde hacía mucho tiempo. Y la cuestión fue, Carlitos, que durante este confinamiento
esto nos cogió por sorpresa a todos. Porque yo recuerdo que esto llegó a suceder un 19 de marzo, un jueves. Llegó a suceder esto. Y dijeron, eso era un puente en marzo. Entonces dijeron, por este puente vamos a estar encerrados, vamos a estar aquí confinados. Pero esto ya veníamos escuchando en las noticias que había esta gripa, que había un COVID, que había un virus muy fuerte. Pero no le prestamos mucha atención. Y cuando ya, no, solamente por este puente, no hay problema, rico porque vamos a estar como en vacaciones. Se tomó como si todo esto fueran unas vacaciones. Entonces, ¿qué pasó? El 25, que fue un miércoles de marzo del 2020, ya dijeron confinamiento total. No, que va a estar solamente hasta junio, no, que va a estar hasta julio, no, que va a estar hasta agosto. Sí, y empezaron a extenderlo y a extenderlo. Entonces, ya la gente empezó a confrontarse. Y todas las familias se sentían como hacinadas, como encarceladas en su propio hogar. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo salir, yo ya tengo que quedarme aquí, todos están aquí encima mío y cada uno quería su propio espacio, porque estaban acostumbrados a esto. Entonces todo esto que ocurrió durante el confinamiento fueron situaciones que marcaron a la gente y empezaron a sacar todo lo que había dentro de ellos. La palabra de Dios nos dice, si quieres conocer a tu hermano, vive con él, no dicen Proverbios. Y eso es muy cierto. Los abuelos decían, y tú me vas a decir si sí o no, los abuelos decían, la gente de visita siempre es gente, pero espérese que esté ya 3 días ahí. Ya cansa. Ya empieza a cansar, Sí. porque ya empezamos a ver cositas que no nos gustan. Y la palabra de Dios no miente cuando dice, si quieres conocer a tu hermano, vive con él. Bueno, yo digo, pastora, una cosa, ¿no? ¿Usted Sí. qué opina de que, digamos, este problema de pandemia, digamos, en muchas cosas se vieron para bien, ¿cierto? Sí, eso es Porque, cierto. digamos, muchas personas, digamos, que no se conocían, como dice usted, Ujú. se conocieron de verdad. Y ahí es donde vino, digamos, ya el problema, digamos, de que, digamos, que vinieron, se aumentaron los divorcios, Los conflictos. porque empezaron a conocerse de verdad por estar juntos. Fue cuando se conocieron. Eso sí es cierto. ¿Le parece? Eso sí. Bueno, mi pastora, el segundo punto es, ¿cree usted que todo se acabó en la pandemia? La pastora, vamos a hacer una pausa como para descansar un poquito la mente Ajá. y refrescarla, ¿no? Claro, Entonces, claro que sí. en unos minutos volvemos y reanudamos el tema. Perfecto, perfecto. Estudio bíblico, martes de 8 p.m. a 9 p.m. Servicio dominical, domingos 9 a.m. a 11 a.m. Línea de contacto 322-702-6250. Estudio bíblico, martes de 8 p.m. a 9 p.m. Servicio dominical, domingos 9 a.m. a 11 a.m. Línea de contacto 322-702-6250. Volviendo de esta pausa, entonces retomamos la segunda pregunta. Y vuelvo y se la hago a la pastora. ¿Cree usted que todo acabó con la pandemia? Pues esto es relativo. Tal vez no podemos decir que todo acabó, pero sí nos preguntamos por qué acabaron muchas situaciones, por qué acabaron estas relaciones en la pandemia. Y resulta que podemos estar diciendo, porque nunca se cultivó una verdadera comunicación entre pareja. Y al momento de estar ellos allí confrontándose, viéndose, no supieron qué decirse. Porque como decíamos anteriormente, no pasaban de un buenos días o un buenas noches. Y ya al estar así, es como esos momentos incómodos, como cuando uno llega a una parte donde no lo conocen y estamos los dos sentados, no nos conocemos
Ninguno ¿Yo qué habla. le digo? Sí, más bien quedémonos callados porque sí. Y esto pasó dentro de las parejas. Estaban completamente desconocidos ellos. Desconocidos, no sabían cómo abordarse, cómo hablar, qué hacer ellos en estas situaciones. Pero yo quiero mirar y quiero resaltar algo que nos dice la palabra aquí en Cantares 2:15. Dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierto. ¿Qué son esas zorras pequeñas que nos está hablando aquí la palabra? Esas cosas pequeñitas, esos detalles minúsculos que empezaron a dejarse allí. Que yo iba pasando por el lado tuyo, me contestaste feo, yo te grité también, nos agredimos mutuamente. Dejamos eso así. ¿Por qué? Porque mi pareja se sumergía en su trabajo y yo en mis labores, bien fuera en casa o fuera de casa, lo que sea, y eso iba quedando así, iba quedando. Y eso es como cuando tenemos este vaso. Este vaso, para que esté contenido en agua, eso son puras gotas, 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 gotas. Y así pasó en las parejas también. Eso se fue acumulando, acumulando y llegó a explotar, llegó a rebosarse, porque esas pequeñas cosas nunca se solucionaron. Es como cuando yo tengo un granito, ahí tengo el granito y ahí lo dejo. Y ni me lo limpio, ni me quito infección, nada. Y yo lo sigo viendo, aquí un granito, pero por dentro va comiendo. Y va a llegar una gangrena en que yo voy a perder tal vez mi dedo o voy a perder toda la mano o toda la extremidad. ¿Por qué? Porque lo dejé avanzar y lo descuidé. Igualmente, esto pasó en las parejas y por eso se preguntan por qué todo acabó. Parejas de años, parejas iniciando, ¿por qué todo acabó? ¿Por qué? Porque también se olvidaron de este compromiso para toda la vida. La palabra del Señor dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Y qué pasó? Se olvidaron de todo esto. La gente a veces dice, si toda la vida de un matrimonio fuera como el día de la boda, todo el mundo estaba casado. Es algo lindo, hermoso, precioso. Allí nosotros con nuestro vestido de novia, esos novios bien lindos, bien hermosos. Eso hay alegría, felicidad, ponqué, regalos, de todo. Pero ahí termina la fiesta. Y la verdadera vida matrimonial comienza después de la fiesta. Y ahí es cuando se comienza a cultivar esta comunicación, a quitar esos pequeños detalles que están dañando y están matando. Pero cuando se dejan pasar, todo esto se va acumulando y va dañando mucho. Ahora otra cosa, los comedores en las casas se olvidaron. ¿Por qué? Porque la mesa solamente sirve para estar de adorno, porque ya no se come en familia. Ya no se come ahí, cada uno en su cuarto. El uno en un lado, el otro en otro. Exactamente. Y la sala solamente se tiene ahí para atender la visita. Pero no vemos familias reunidas ahí, vamos a compartir mirando una película, vamos a compartir haciendo un juego, No, la gente no. ¿Y qué pasa? Cuando empezaron a hacinarse ahí sí, ellos mismos, dentro de sus propias habitaciones, en sus propios cuartos, allí con la puerta cerrada, empezaron a hacerse adictos a la televisión y luego al internet, que fue peor. ¿Por qué? Porque el internet empezó a mostrar, siempre ha mostrado una ventana abierta al mundo, pero la gente empezó a tomarse de eso, a decir, no, yo aquí puedo ver todo lo que quiera, estoy aquí encerrado en mi cuarto, nadie va a entrar, estoy aquí, y empezaron a tener esa libertad de escoger qué mirar. Y nosotros sabemos que las redes sociales, internet, ahí vemos desde lo más vil hasta lo más santo. Podemos, en nuestra decisión, ¿para qué utilizamos las redes sociales? ¿Para qué utilizamos el internet? No es que sea malo, la cuestión es cómo nosotros lo tomemos y lo utilizamos. Entonces todo esto empezó a invadir la vida de las personas para llegar a dañar toda una familia, a dañar una relación de pareja. Y otra cosa que también la gente tomó al principio, esto como unas vacaciones. ¡Ay, qué rico! No vamos a trabajar, no vamos a ir a la empresa, vamos a estar acá, rico, delicioso. Yo escuché mucha gente comentando y decía, no,
Nosotros compramos muchos juegos de mesa y estamos todas las noches jugando y estamos todas las noches compartiendo. Pero cuando esto empezó a prolongarse, ya todo eso les aburrió. Ya todo eso lo fueron dejando. Ya todo eso. ¿Por qué? Porque nunca tomaron a ciencia cierta la realidad que se estaba viviendo. Bueno, pastora, pero digamos, esto lo podemos tomar, digamos, por ejemplo, digamos, esto ocurrió más que todo en la gente no creyente. No, Carlitos. Porque, digamos, porque si yo digo, porque si nosotros somos creyentes en Dios, y muchos llegaron al mismo extremo de la gente que no creía, verdaderamente que no creía en Dios, o creía, pero no hacen las cosas como Dios manda, ¿cierto? Sí. Entonces, otras que tienen un poquito menos de temor que nosotros. Exacto. Y sucedió, digamos, sucedió eso tantas veces. Entonces, ¿usted qué dice a eso? Digamos, por ejemplo, ¿sucedió más en los no creyentes o en los creyentes? Yo pienso que eso fue casi una cuestión pareja. ¿Por qué razón? Que a veces nosotros decimos, pero ¿cómo así? Usted siendo cristiano, conociendo de Dios, teniendo a Cristo en su corazón, ¿cómo es que usted vino a llegar también a esta misma situación que nos están planteando las personas que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Qué sucedió ahí? Resulta que a veces nosotros decimos, bueno, de pronto en los cristianos nunca se va a ver eso. Créanme que sí, en los cristianos hay divorcios. ¿Por qué razón? No, pues sí. Porque han sucedido estas cosas que a veces nosotros decimos, no, eso es allá. No, todos somos humanos. Todos somos humanos y todos aquí en este mundo tenemos que convivir unos con otros. El hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que nada de esto nos vaya a tocar. No, es cuando con más fuerza nos toca y es cuando la gente más señala y juzga. Porque si hay 5 divorcios de personas que no conocen de Cristo y hay un divorcio de un cristiano... Ven el divorcio del cristiano. Exacto, todo el mundo ve el divorcio del cristiano. Sí. Ay no, pues tan santo y como iba a la iglesia y mire por qué se divorció. Y les cuento que llegó a divorciarse por las mismas razones. Por esa falta de comunicación, por esa falta de conocerse, por esa falta de compartir en familia. Por eso, también dentro de los cristianos sucedió mucho divorcio. Bueno, mi pastora, ¿cree que en efecto a los cristianos, ¿en qué forma? Sí, lo que decíamos, Carlitos, esto los afectó bastante fuerte, toda esta pandemia también, porque también conocimos y empezamos a orar unos por otros, a estar en esta situación, y yo quiero comentarte algo en esta parte. Nosotros como familia, mi esposo, mis hijas y mi nieta estaba con nosotros, estábamos todos los 5 allí, y nos llegó este virus. Nos llegó muy fuerte, nos afectó bastante. Sí, nos afectó bastante, que la casa pues es bastante grande y cada uno podíamos estar en un solo cuarto pues teniendo nuestro aislamiento, y gracias al Señor que la única que no se vio afectada fue mi nieta Verónica, fue la única que no se vio afectada, pero el resto nos vimos muy afectados por esta enfermedad, y ahí vimos la gloria de Dios, a pesar de que eso es un dolor terrible de cabeza, de cuerpo, mucho no. Los días eran largos, las noches eternas. Yo personalmente procuraba dormirme a las 12, 1 de la mañana para que amaneciera más rápido. Del dolor tan terrible, y todo era terrible, que si uno se acostaba le dolía, si se paraba también era impresionante. Pero allí vimos la gloria de Dios y también vimos que como familia estuvimos ahí y nuestra familia también estuvo ahí presente. Ellos llegaban desde sus casas, vivimos relativamente cerca, pero en carro, relativamente cerca en carro, son como unos 10-15 minutos, pero a pie pues obviamente es bastante lejos. Pero llegaban allí con el carro, llegaban con el alimento, nos lo dejaban en la puerta, ellos se iban, nosotros salíamos, los recogíamos, comíamos. Y estuvieron allí presentes. Vimos cosas muy grandes, muy maravillosas, que no dejamos de agradecerle a Dios, de agradecerle a nuestra familia, ese apoyo tan grande. Pero no en todas las familias ocurrió esto.
no en todo, no en todo, ni siquiera en cristianos ni no cristianos. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que cuando nosotros comenzamos a hacer cosas, a sembrar, como dice la palabra de Dios, dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y fue cuando nos dimos cuenta que a pesar de habíamos sembrado algo bueno, y nuestra familia, incluso amigos, llegaron y nos llamaban y nos decían, les dejo algo ahí en la puerta, les dejo algo, y salíamos, recogíamos y nos trajeron todo. Pero esta experiencia, nosotros podemos decir que salimos en victoria, pero muchos no salieron así. Hubo muertes prematuras, hubo, como digo, parejas separadas completamente, hijos afectados. Entonces, nosotros podemos mirar que esta situación nos afectó a todos. Como dice la palabra del Señor en Eclesiastés, el sol sale para buenos y malos. Esto nos afectó absolutamente a todos, tanto cristianos y no cristianos. Ahí es cuando nosotros, como cristianos, empezamos a medir nuestro termómetro espiritual. Que es duro y que fue fuerte, fue terrible, terriblemente fuerte. Había momentos en que nosotros decíamos, ya no más. Señor, si me has de llevar, llévame, Padre, pero ya no más. Del dolor y de la circunstancia tan fuerte. Pero el Señor nos recogió. Y no a todos pudimos salir victoriosos de esto. Y no estoy hablando solamente de la gente que no tiene a Cristo, sino también del pueblo de Dios. No todos pudimos salir victoriosos, pero gracias a Dios, aquí estamos, Carlitos. Pero esto sucedió también, fue mucho, digamos, todos los problemas que hubieron, digamos, sobre la separación y toda esa vaina también fue en parte por causas económicas, ¿cierto? Exactamente, porque la economía se estancó completamente. Porque esto fue, el confinamiento fue de la noche a la mañana. No dio tiempo para tener reservas, no dio tiempo. Que una familia que, digamos, no tenían, digamos, medios para subsistir, digamos, mientras estaban enfermos y no estaban trabajando. Tenían que vivir a la caridad de los demás. Entonces, a colocar su trapito rojo. Entonces eso, digamos, influyó mucho también en eso, digamos, en el estrés ya para llegar, digamos, a tener problemas psicológicos en la misma casa. Uy, sí, unos problemas bastante fuertes. Bueno, mi pastora, vamos con el cuarto punto. El ser espiritual no ayudó a los cristianos. Esta es una cuestión, Carlitos, que es muy cierta y nosotros a veces como que la tergiversamos, ¿no? A veces decimos, pero usted sí es espiritual, usted sí es cristiano, a usted no lo tiene que atacar un virus. Esas son cosas que suceden en el mundo. Y como cuando Jesús oró por sus discípulos y le dijo a Dios, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sí, viene a una parte donde dice la palabra que dice, en el mundo siempre tendréis aflicciones. Exacto. Cristiano o no cristiano. Exacto. Siempre tendréis aflicciones. Y eso es muy cierto. Siempre, pero la palabra del Señor también dice, confía que yo he vencido, y el Señor nos ha hecho más que vencedores. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros tergiversamos las cosas, que porque somos cristianos somos cuerpo glorioso, no comemos, no tenemos necesidad de nada, la vida nos sonríe, todo es perfecto, y no es así. No es así porque estamos aquí viviendo en un mundo real. Yo puedo tener a Dios en mi corazón, pero si yo voy a tu panadería y te compro un pan, tú me entregas un pan y yo no te voy a decir que Dios te pague, porque es que yo soy cristiana y me voy. No, tú dices, no, sí, yo sé que Dios me paga, pero usted me paga con plata. Con plata, lógico. Exacto. Estamos en el mundo y sabemos que tenemos que vivir de acuerdo a en este mundo lo que requiere. Sí, dice la palabra. Pero apartados de toda maldad. Dice la palabra que hay que obedecer las leyes de la tierra. Exacto, tenemos que sujetarnos y si nosotros, a toda autoridad. A todo momento, digamos, nosotros si vamos a comprar tenemos que pagar. Eso es una ley. Exactamente. Y el hecho de que nosotros seamos espirituales, que seamos cristianos, no quiere decir que vamos a olvidar nuestras familias. No quiere decir que nosotros vamos a dejar todo de lado, porque por eso fue que los divorcios también afectaron a las personas
cristianas. ¿Por qué las afectaron? Porque se olvidaron de esta parte donde el Señor nos dice aquí en Deuteronomio 6, y nos dice aquí el Señor, que dice que tiene el gran mandamiento, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto no queda ahí, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano. Nosotros empezamos a mirar y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros, ¿qué vemos ahí? Que el Señor aquí está hablando a una familia. Él no está diciendo, Marixa, tú eres cristiana, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y pare de contar. No, Él dice que yo tengo que transmitirlo a mis hijos. Tú como sacerdote de tu casa la transmites a tu generación. Y eso quiere decir tu generación, tienes una familia, tienes parte de una familia. Y esto es lo que a veces nosotros olvidamos, porque nos vemos, como bien se dice, solo iglesia y de familia nada. Entonces todo tiene que ir en equilibrio, porque Dios es un Dios de orden y el Señor puso todo servido en la mesa para que sea un equilibrio y podamos tomar y caminar sobre eso. No descuidemos nuestras familias, porque si nosotros descuidamos a nuestra familia no estamos haciendo nada. Así como cuidamos nuestra vida espiritual, cuidemos también nuestras familias. Lo más importante, dice la palabra, que después de Dios sigue la familia, ¿no? Exacto. Después de Dios, la gente hoy dice, porque somos cristianos, entonces nosotros solamente Biblia, Biblia y Biblia, y que no nos hablen y nos volvemos una isla aparte. Eso es volverse uno religioso, ¿no? Exacto. Llegar a una religiosidad que el Señor no nos está pidiendo en ningún momento, sino Él dice que nos cuidemos unos por otros, que oremos unos por otros, que sobrellevemos las cargas unos por otros. Y todo esto incluye mucho, mucho a la familia, porque el Señor ha establecido la familia desde el principio. Y si no hay una familia firme con Cristo en el centro de su hogar, la sociedad no va a funcionar nunca. Entonces nosotros debemos tener esto muy claro. No solamente estar sumergidos en las cosas de Dios, sino también ocuparnos de nuestra familia. Porque cuando estamos metidos en la intimidad con Dios, Él habla nuestra vida, habla nuestro corazón para que nosotros podamos llegar a nuestras familias y podamos encaminarlas. Así como me sucedió a mí desde que tenía 2 años. Sí, le dice la palabra que para todo hay tiempo, ¿no? Hay Exacto, tiempo para alabar a Dios, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para cada cosa, hay tiempo. Todo tiene su Entonces, tiempo y todo tiene su hora. Tenemos que tener eso un orden, ¿no? Exactamente. Siendo el primer punto del Señor, Dios. Exacto. Desde que lo tengamos ahí en primer lugar, todo será más fácil de llevar. Bueno, mi pastora, miremos la otra cara de la moneda. ¿Cómo se pudo sobrevivir a esta catástrofe mundial que afectó al mundo entero? Exactamente. Nosotros mirando la otra cara de la moneda, nosotros miramos y decimos, pero la gente ¿cómo pudo sobrevivir a esto? Porque vemos gente más fortalecida, porque estábamos mirando toda la parte negativa que trajo la pandemia. Pero también, como tú decías, Carlitos, hubo parejas que se volvieron más firmes. ¿Qué pasa? Porque venían conociéndose desde antes y en el momento que hubo esta crisis financiera, sobre todo en la parte económica, impresionante, empezó esa crisis financiera y dijeron, estamos los dos y vamos a salir adelante. Por nuestros hijos, por nosotros mismos, y empezaron a tomarse de la mano. ¿Que fue fácil? En ningún momento fue fácil. Pero empezaron a pensar con sabiduría, a obrar con inteligencia y empezaron a tomarse de la mano y a caminar juntos. Y empezaron a decir, carambas, recordamos que cuando nosotros estuvimos allí, cuando nos estaban casando, nos dijeron que íbamos a estar en las buenas y en las malas. Estas son las malas. Y hasta que la muerte los separe. Y hasta que la muerte nos separe, exactamente. Entonces empezaron a tomarse de la mano y a caminar juntos. Eso se puede. Y así como hubo la cantidad de divorcios, la cantidad de gente que no se separó,
porque aprendieron a caminar juntos, empezaron a tomar este tiempo como de bendición para empezar a conocerse, para empezar a interactuar entre ellos, para empezar a verse cada uno, porque el problema es que cuando nos casamos, idealizamos a nuestra pareja. Que yo me casé con un príncipe azul y él dice, yo me casé con la princesa más preciosa. Y resulta que a veces nosotros los príncipes se nos vuelven sapos. Y nosotras besamos al sapo y también nos volvimos sapos. Porque es que, pastora, es que dice un dicho, que después de pájaro cogido, garrote con el nido. Exacto. Cuando ya se casan, Sí. ya digamos, Están conviviendo. encontraron lo que buscaban, entonces ya a lo último ya no les parece bien y ya lo echan a un ladito, empiezan a sacarlo. Exactamente. Entonces ahí es donde ya viene, digamos, que ya no se empiezan a entender y llega el momento en que se separaron. Se separaron, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo que buscar a nadie que me haga feliz, nunca. Yo tengo que compartir mi felicidad con alguien. Y ese alguien tiene que compartir su felicidad conmigo. Porque él es feliz, yo soy feliz y unimos nuestras felicidades. Al estar nosotros en esa unión de tener una felicidad, cuando vengan los problemas fuertes, vamos a saber cómo caminar juntos. Que como repito, no es fácil, pero se puede. Y más cuando estamos cimentados en la palabra de Dios. Yo les recomiendo a todos, lean en pareja el libro de Proverbios. Tiene 31 capítulos, uno para cada día. Esto es un manual de vida Dice que precioso. es el libro de la sabiduría. Exactamente, y lo escribió Salomón, el hombre más sabio que existió y ha existido, jamás existirá uno como él, porque su sabiduría vino de lo alto. Leamos Proverbios y vamos a ver que es un manual de vida preciosísimo, preciosísimo. Entonces, mi pastora, damos por terminada, digamos, Esta parte. esta parte. Sí. No, bueno, ok, mire Carlitos, yo quiero cerrar con un versículo bíblico y decirles a todos ustedes que puede salir algo bueno de esta catástrofe mundial. Claro, pudieron salir muchísimas cosas. Y el Señor ha dicho en su palabra que en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Y dice que todas las cosas, no dice algunas. Entonces tomémonos de esta palabra rema, de esta palabra que edifica nuestras vidas. Y la vez pasada estábamos escuchando en el anterior podcast todo lo de los valores y todo esto. No olvidemos nada de esto. No lo olvidemos y tomemos cada día, retomemos, confrontémonos con todo lo que hay. Carlitos, ¿te parece si hago una invitación para nuestras redes sociales? Claro, Sí. me parece muy Ok. importante. Bueno, pues entonces nosotros les invitamos a todos ustedes, a todos nuestros queridos seguidores, suscriptores y todos los que van a estar escuchando estos podcasts, que por favor nos estén siguiendo, que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, también tenemos Twitter, también estamos en YouTube, hacemos nuestros podcasts, también hay un Spotify. Todo esto lo tenemos para poder extender el reino del Señor, para deleite de ustedes, para edificación mutua, y no se olviden de dar la campanita. Así que les amamos grandemente. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Carlitos, por tu invitación. Y en verdad que ha sido una bendición grandísima poder estar con ustedes y contigo. A usted, pastora, por habernos aceptado, digamos, y pues nos dio una explicación muy buena, una enseñanza para todos. Amén. Gracias. Y más adelante sería excelente que pudiéramos profundizar en todo esto, porque esto fue a grosso modo. Bendiciones, Dios les guarde, les amamos grandemente. Buenas tardes.